Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con los poderes. Nos quedó pendiente el poder judicial, el ciudadano y el electoral. Fíjense, vamos a ver en primer lugar de qué trata ese poder judicial. El poder judicial, pues, tiene la función de administrar la justicia, así como lo dice su nombre, ¿verdad? La cual emana de los ciudadanos y las ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por la autoridad de la ley, ¿verdad? Entonces corresponde a todos los órganos que lo componen conocer las causas y asuntos de tipo jurídico y judicial, así como hacer ejecutar las sentencias que se impongan, ¿verdad? Entonces, el sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de la Justicia y los demás tribunales, ¿verdad? Que determine la ley. El Ministerio Público, las defensorías públicas, los órganos de investigación penal, los ciudadanos y las ciudadanas que participen en la administración de justicia, conforme a la ley, ¿verdad? Y los abogados y abogadas facultados y facultadas para el ejercicio. Entonces, en cuanto a las características del Poder Judicial, el artículo 254 de la Constitución expresa lo siguiente. Fíjense, el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del 2% del presupuesto ordinario nacional para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional, lo que hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Esa decisión que se toman en las asambleas nacionales de acuerdo a ciertos pasos que se deben de cumplir. Entonces, el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles ni exigir pago alguno por sus servicios. También el artículo 262, allí dice que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en sala plena y en sala constitucional, político-administrativa, electoral, de casación civil, de casación penal y de casación social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica. También tenemos el artículo 263 que dice, para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se requiere tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad, ser jurista también, ¿verdad? Otro punto importante, pues, ser de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica. Entonces, fíjense que para poder, ¿no?, ejercer a este cargo de magistrado o magistrada, pues debe de cumplir también ciertos requisitos de acuerdo a la ley. Y también, muy importante, el artículo 264, que habla o dice que los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo serán elegidos o elegidas por un único periodo de 12 años. Entonces, ejercerán durante 12 años y de ahí no podrán ejercer más como magistrados o magistradas del Tribunal Supremo. Entonces, fíjense, es entonces, en resumido, el que pues tiene a su cargo la justicia
justicia, ¿verdad? El que lleva a cabo esa función de administrar la justicia. Muy importante también. Ahora bien, el poder ciudadano. Vamos a ver de qué trata ese poder ciudadano. El poder ciudadano, primero que nada, pues debemos saber que está conformado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensa del Pueblo. Y es ejercido a través del Consejo Moral Republicano, que está integrado por el defensor o defensora del pueblo, el fiscal o fiscal general y el contralor o contralora general de la República. Este poder, ¿verdad? Se puede decir que como los demás, pues es independiente y autónomo, ¿verdad? Financiera y administrativamente, por lo cual el Estado asignará una partida presupuestaria anual y su organización y funcionamiento estará establecido en la ley orgánica. Entonces nos podemos ir dando cuenta que todos estos poderes pues tienen que ir basados en la ley. No se pueden tomar decisiones arbitrarias ni elegir personas de forma arbitraria, sino siempre seguir un reglamento, las leyes. Entonces fíjense, vamos a ver cuáles son las funciones. Las funciones del poder ciudadano son la prevención, la investigación, la sanción de hechos que atenten sobre la ética pública y la moral administrativa. También promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. Entonces, velar que el ciudadano pues pueda tener, ¿verdad? Todos esos derechos, los principios también, velar por todo eso. Entonces, fíjense, vamos a ver qué es la fiscalía. El fiscal o la fiscal general de la República es responsable del Ministerio Público y ejerce sus funciones directamente con el auxilio de los funcionarios que determina la ley. Para ejercer este cargo también se debe de saber que se requieren las mismas condiciones legales que para ser magistrados. Entonces, y también allí, pues en la ley establece que durará durante 7 años en su ejercicio, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de ese fiscal o esa fiscal general. Fíjense, entre sus funciones, según el artículo 285, dice que es garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Otra función es garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. Otra función es ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias. Otra función, ejercer en nombre del Estado la acción penal. También, pues, intentar las acciones que hubiere lugar para hacer efectivo la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria, en que hubieren incurrido funcionarios del sector público. Entonces, fíjense cómo tiene funciones muy importantes, ¿verdad? Esta fiscalía. También está en este poder ciudadano, está la Contraloría General de la República. Fíjense, la Contraloría General de la República es el órgano de control. Su misma palabra lo dice, ¿verdad? Ella, pues, aparte de ser el órgano de control,
también es de la fiscalización y vigilancia de los ingresos, los bienes, los gastos públicos y todas las operaciones administrativas de la nación. Es un ente autónomo y está bajo la dirección y responsabilidad del Contralor o la Contralora General de la República, quien deberá ser de nacionalidad venezolana, mayor de 30 años y con probada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo. Será designado por un periodo de 7 años y sus atribuciones, según también la Constitución, según el artículo 289, es ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos. Otra función es controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyen a otro órgano en el caso de los estados y municipios. Entonces, fíjense, muy importante, es la que se encarga de todos esos gastos públicos, ¿verdad? De vigilar que esos fondos pues no se desvíen, ¿verdad? Y bueno, de la deuda pública, de la deuda para pagar pues todos los gastos. Otra función importante es instar al fiscal o fiscal de la República a que ejerza las acciones judiciales a que hubiese lugar, ¿no? Con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público. Muy importante esta función también. También, bueno, tenemos, aunque hay otras funciones, pero ya hemos dado, según los artículos, algunas de ellas, ¿no? Entonces, fíjense, también está conformado por la Defensoría del Pueblo. Esa Defensoría del Pueblo, de acuerdo con el artículo 280 de la Constitución, tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre los derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos y las ciudadanas. La Defensoría del Pueblo pues actuará bajo la dirección y responsabilidad del defensor o defensora del pueblo, quien será designado o designada por un único periodo de 7 años, ¿verdad? Y para ser defensor o defensora del pueblo, pues se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de 30 años, con manifiesta y demostrada competencia en materia de ética y moral. Muy importante, ¿verdad? Que establezca, por supuesto, la ley, las faltas absolutas o temporales del defensor o defensora del pueblo serían pues cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley, ¿verdad? Por supuesto no puede haber personas en estos cargos pues que no tengan ética, que no tengan responsabilidad, porque la idea es velar porque, bueno, todo tenga un buen funcionamiento, porque el pueblo pues se consideren todos esos derechos de las personas, ¿verdad? Esos derechos que debe de gozar toda persona, sobre todo los derechos humanos, ¿verdad? El buen trato hacia las demás personas. Entonces tiene que ser una persona responsable y con ética, muy importante allá. Entonces fíjense, entre esas atribuciones del defensor del pueblo, según el artículo 281, serían velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos, velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, ¿verdad? También eso. Otro es instar al fiscal o la fiscal general de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiese lugar
contra los funcionarios públicos responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos. Entonces, todos esos funcionarios públicos que traten mal a una persona o no respeten esos derechos humanos, también podrán ser sancionados, ¿verdad? Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y sanciones a que hubiera lugar por violación de los derechos del público consumidor. También velar por los derechos de los pueblos indígenas. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado a fin de garantizar la protección de los derechos humanos, promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos. Entonces, fíjense cómo su misma palabra lo dice, defensoría del pueblo, defender al pueblo, ¿verdad? Ante los abusos de cualquier persona y sobre todo de eso personas que trabajan a nivel público, ¿verdad? Pues nadie puede violar los derechos de una persona, faltar el respeto, esos derechos humanos pues deben ser respetados. Y es este ente, la Defensoría del Pueblo, la que se encarga de velar que todo eso se cumpla, ¿verdad? Y que se lleve a cabo. Entonces, fíjense, hemos visto pues los 5 poderes, ¿verdad? Que está conformado el poder público nacional y lo importante que es que funcionen bien. ¿Para qué? Para que un país pueda salir adelante, un país pueda funcionar bien y sobre todo las personas pues que viven en ese país pues puedan disfrutar, ¿verdad? De la seguridad, de esos derechos humanos, de que a nadie le falte el respeto y puedan tener organismos competentes para que los ayuden. Entonces, todo esto, si funciona bien, pues un país puede ser excelente, tanto a nivel económico como a nivel personal, ¿verdad? Porque si toda su gente se siente bien en el país, son bien tratados, se cumplen todas las leyes, pues puede surgir un país de la mejor manera. Entonces nos vemos en una próxima clase.